Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la convocatoria. Agradezco tus palabras, Cristian. Éramos compañeritos de residencia. El gran Vilela. Que no es un dato menor que hayamos hecho la especialidad en el Vilela, porque al finalizar de la charla yo después le voy a pasar a Gaby que les pueda compartir. El Vilela hizo un consenso que lo largó hace casi 2 meses de convulsiones y estato convulsivo. Es una actualización, así que después eso yo se lo envío para que puedan tenerlo, puedan acceder a esa información. Bueno, si les parece, arrancamos. Yo les voy a hablar un poquito de convulsiones. Es bastante básico, no voy a entrar en detalles ni la fisiopatología ni demasiado en la etiología, sino las presentaciones más frecuentes y el tratamiento y la fase del tratamiento. Voy a hacer hincapié en lo prehospitalario, que es lo que hacemos nosotros, más que nada. Les hago un repaso rápido cuando ingresan a la parte hospitalaria, pero vamos a hacer hincapié en la parte prehospitalaria desde el inicio del paciente, del minuto 0 de la convulsión, que ustedes saben que es cuando se recibe la llamada. ¿Bien? Voy a compartir y espero que me salga bien lo del Power. Denme un segundito. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Ok. Bueno. Las convulsiones pediátricas en el ámbito prehospitalario, como decía Jorge, son una de las urgencias más frecuentes. Yo no veo el Power, perdón, ¿se ve o soy yo que no lo veo? Yo veo bien. Yo lo veo bien. Ahí apareció, sí, perdón, era yo. A mí también díganme, porque yo estoy en la parte del escritorio que por ahí capaz que acá no tengo demasiado señal. No, yo también lo veo bien aquí. Ok. Bueno, retomando la urgencia neurológica, una de las más frecuentes, las convulsiones, y fundamentalmente luego de los traumas encefalocraneanos. Para todos aquellos que hacemos prehospitalario, es una patología muy frecuente. Representan aproximadamente el 15% del total de las llamadas de los servicios de emergencia y es la causa de traslados pediátricos más frecuente y por eso debemos ver el tratamiento. Nosotros ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Nosotros hacemos un tratamiento secuencial de las convulsiones como para tener protocolizado la atención del niño en estas condiciones. Emilia, apagaste el micrófono. Le cerraron el micrófono a Emilce. No se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ok. Decía que los tipos de crisis en la cual podemos encontrar al paciente puede ser una crisis focal, una crisis generalizada o de un inicio incierto. Nosotros podemos estimar que el niño ha tenido una convulsión. Las epilepsias también se clasifican en focal generalizada, combinada, y todo esto conforma una gran masa de etiologías que son los síndromes epilépticos. El protocolo de acción que nosotros, lo que les decía, es protocolizar las acciones para ser prolijos, no saltearnos nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar si es un episodio convulsivo. Tenemos que identificar las posibles causas, identificar la sintomatología del niño, del paciente, el tratamiento, decidir cuándo derivar y cómo debemos abordar el episodio convulsivo. Todo esto se hace muy rápido, o sea, es muy largo, pero debemos
nosotros cuando llegamos a atención debemos realizar todo esto. Realmente definir si era un episodio convulsivo, luego vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales, identificar las causas, la sintomatología del tratamiento y cuándo derivar fundamentalmente. ¿Cuándo comienza esto? Con la atención al llamado, en la parte prehospitalaria. Ya sea o en una central de emergencia, como es donde estoy yo, o cuando lo recepcionan al paciente en el hospital, es lo mismo. Nosotros hacemos un triage telefónico o un triage en vivo, digamos, con el paciente presente. ¿Dónde está el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué está haciendo? Si está solo el paciente, que nos describan la situación del paciente, si tiene antecedentes o si tuvo un traumatismo. Esto es fundamental. Para aquellos que estamos atrás del teléfono, es fundamental la edad del paciente, ¿para qué? Para determinar qué tipo de convulsión puede ser, si una típica o no atípica, y pensar en la patología que lo puede haber producido. Si está solo o no, si no está solo puede haber que haya hecho una convulsión por consumo, la medicación que encontró, o si se trata. Disculpe que interrumpa, ¿será que puede pedir que apaguen los micrófonos? Porque si no, no se entiende nada. ¿Se escucha ahí? Sí, el de usted se escucha, hay otros micrófonos abiertos que hacen... Ahí está, por favor, silencien todos los micrófonos. Ahí está. Igual dame un segundo, Cristian, que yo voy a pedir acá también. Ahí está. Yo también voy a cerrar con las dudas. Bueno, continúo. Entonces, la atención prehospitalaria, cuando comienza, cuando recibimos la llamada de la asistencia. Como continúa con la activación del sistema móvil. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar unas medidas de prearribo. ¿Cuáles son las medidas de prearribo? Mantener la calma, que es muy difícil porque la recepción del llamado de un paciente con convulsiones, ya sea en niños o en adultos, es muy angustiante. Entonces, bueno, quien más tiene que mantener la calma es el receptor de la llamada. Dar indicaciones para que el niño no se golpea y pueda autolesionarse. Nada cosa rara de ponerle cosas en la boca, apretarlo con las almohadas, como hemos visto. Solamente si está en un lugar, por ejemplo, está arriba de la cama, sí, bajarlo, ponerlo en el piso, ponerlo de costado, retirar los objetos que pueda lesionar al niño, aflojar si tiene alguna ropita que le esté apretando, no meter nada en la boca y controlar varias cosas. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Ustedes siempre piensan que quien nos está llamando desconoce la situación médica o qué hacer. Entonces, nosotros tenemos que, aunque parezcan cosas simples, tenemos que guiarlos. Si respira, y les va a decir, no sé si respira, bueno, que se levante la ropa, que vea si mueve la panza, si el niño, qué tipo de color, si está pálido, si está azuladito, si tiene los labios muy blancos. Por ahí la cianosis no la pueden identificar en un inicio los papás o quien llame, entonces si tienen los labios blancos, el pulso, siempre que tenemos que le da, a ver, si es un niño muy gordito, muy pequeño, la única forma de tomarle el pulso va a ser a nivel del cuello, o sea, los bracitos son muy gordos, es imposible tomar. Más grandes son, más fácil es poder hacer el examen físico. Entonces, las medidas de prearribo es el minuto cero del niño cuando nos están llamando por un paciente con convulsión, y con esto lo podemos ayudar un montón. En mi experiencia personal, cuando yo estaba arriba del móvil, que me llamaban por una convulsión, cuando yo llegué al domicilio el niño no estaba más convulsivando, porque la gran porcentaje de convulsiones es por cuadros febriles que, bueno, ceden enseguida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que definir qué es una convulsión, clasificarla y reconocer si está en una crisis o en un estado epiléptico ya. Esto es muy importante. ¿Cómo la definimos? Bueno, las convulsiones son contracciones involuntarias que determinan movimientos localizados o generalizados del cuerpo. Están producidos por unas descargas excesivas y anormales de las neuronas cerebrales. Y como recién decía, la convulsión febril es transitoria y es la más frecuente. Esta es la más
frecuente, la que más se presenta en las guardias de los hospitales, en las salitas o en los llamados en las centrales telefónicas, ¿no? Acá, bueno, es una fase, la fase tónica y la fase clónica. La fase tónica de una hiperextensión, y la fase clónica que se acompaña de puede tener una flexión de las piernas y una extensión de los miembros superiores, y a veces los ojitos, se ve la parte blanca porque hacen una contracción involuntaria justamente de los músculos orbiculares. La clasificación y la etiología, ustedes lo que tienen que saber, lo más importante, las infecciosas y las traumatológicas. La más frecuente entre las infecciosas, las crisis febriles, sea cual sea lo que produzca un cuadro febril. Las meningitis y las encefalitis dentro de los procesos infecciosos son los que mayor producen convulsiones. Las neurológicas o traumatológicas, pacientes que son secuelares, pacientes con tumores que debutan con una convulsión. La suspensión de la medicación es una de las primeras causas fuera de las convulsiones no febriles. Suspensión de medicación, menor formación de GABA, bueno, pero fundamentalmente tengan en cuenta que todo aquello que disminuye el umbral de despolarización es lo que va a producir la convulsión. Ya sea, por ejemplo, un niño con una hipoglicemia, que no puede, o sea, una cetoacidosis puede debutar con una convulsión, por una hipoglicemia extrema. O en los lactantes también, o por ahí consumo de medicación, hacen hipoglicemias y bueno, y presentan este tipo de cuadro, ¿no? Las deshidrataciones extremas también. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que definir, precisar y actuar. Todo esto tan largo es rápido. Nosotros cuando llegamos o nos traen un niño, tenemos que hacer cuándo empezó, de qué forma empezó, cuánto duró esa convulsión. Y los papás o quien el referente que sea les va a decir, y la verdad que no sé, no alcancé. O sea, si realmente no pueden definir es porque la convulsión duró muy poquito. Si fue asociada a una pérdida de conocimiento, si fue asociada a una incontinencia de esfínteres, si fue asociada a cianosis, por ahí no se puede determinar si es que es una cianosis. Si se le pusieron los labios muy blancos, las manos muy frías, duración de, si postconvulsión, cómo el niño quedó, digamos, es el cuadro posictal, pero si tardó en recuperarse. Si tiene alteraciones neurológicas previas, sea un secuelar, y siempre establecer diferencia y variación de frecuencia, si por ejemplo ya venía con convulsiones, esta convulsión fue más larga o fue acompañada, por ejemplo, de una incontinencia de esfínter que no lo presentaba. Esto no sé si lo van a ver bien, pero esto es importante porque cualquiera reconoce una convulsión, que son movimientos anormales del cuerpo de un niño o de un adulto. Pero a veces es muy difícil determinar las convulsiones parciales. Ejemplo, en los colegios pasa mucho, las ausencias, se quedó tildado, bueno, la pérdida, la mirada perdida, o niños que están hablando y empiezan con masticación, o con movimientos torpes, o están yendo y caminando para un lado sin el otro y no saben qué están haciendo, o con temblores, no llega a ser una convulsión completa, o empiezan con alguna alteración del habla, o masticación, o a veces los niños empiezan con una mirada fija, una masticación, y recién hace la convulsión. Por ahí, las familias que tienen pacientes con convulsiones ya saben que lo que nosotros le decimos por ahí el aura, que están los pródromos que van a venir las convulsiones. Por eso a veces las manifestaciones comenzaron con las ausencias y no fueron pesquisadas por los papás, y debuta con una convulsión tónico-clónica, pero en realidad ya venía haciendo otros tipos de episodios. Esto lo coloqué para que sepan que las convulsiones simples es el mayor panel que tenemos. Después tenemos las convulsiones complejas, que ahora las vamos a charlar, y el estatus epiléptico y el estatus epiléptico refractario. Y está en rojo porque es el más grave. Es el menos frecuente, pero el más grave y el que tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Cómo definimos una convulsión típica y una convulsión atípica? Ustedes digan, che, mirá, este pibito realmente no tiene una convulsión febril simple, que sería una
típica. ¿Por qué? Porque es un niño, la típica es un niño entre 6 meses y 5 años, que pueden tener, o sea, esto se lo pongo porque hasta los 2 años, no, en realidad hasta los 5 años, si se presenta, es una convulsión típica. Generalmente son tónicos generalizados y tienen una duración de menos de 15 minutos. El 90% tiene menos de 2 minutos. No duran 13, 14. Generalmente dura entre 2 y 3 minutos. Es única en el lapso de 24 horas. De 2 al 5% de los niños normales presentan otro episodio convulsivo febril dentro de los 5 años. Eso es muy frecuente. Decimos, ¿cuándo es atípica? Cuando me llega un niño febril, pero tiene más de 6 años. Cuando solamente está focalizando una parte del cuerpo. Cuando tiene una convulsión de 15 minutos. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando lo traen de la casa y sigue convulsivando. Eso es una convulsión atípica. Y cuando se presentan varias en más de 24 horas. Le digo los tiempos porque en la desesperación, y más que nada en los lugares que están lejos a la sala o al Sanco o al hospital, generalmente, yo soy de un pueblo, los chiquitos lo cargamos y los llevamos al Sanco y así, y cuánto, y si llega el niño convulsivando, salvo que viene enfrente, es una convulsión que ya tiene unos cuantos minutos, mínimo 10. ¿Cómo definimos el estatus epiléptico? ¿Cómo lo establecemos para realizar la atención primaria y determinar el momento en la derivación oportuna? ¿Por qué? Porque una convulsión atípica con mayor de 15 minutos, con una indicación terapéutica inapropiada, muchas veces termina en un estado epiléptico. Tenemos que preguntar si el paciente tiene una historia de crisis reciente de convulsiones, si en el postictal el niño se recupera totalmente o responde parcialmente, queda letargado, no un tiempo inmediato, sino un tiempo prolongado. Si no responde o si a continuación persiste con convulsiones activas, o sea, se sigue convulsivando, ya sea generalizado o parcial. ¿Cómo lo definimos? El estado epiléptico es una convulsión más de 30 minutos, o menor, o sea, convulsión de 30 minutos o menor. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una convulsión entre 20 y 30 minutos ya es un estado epiléptico. ¿Acompañado de qué? Que es fundamental, la pérdida de conocimiento. La crisis puede ser generalizada o puede ser acompañada de una crisis de ausencia. Por eso, en la convulsión, una convulsión atípica mayor de 15 minutos, el paciente no se recupera totalmente y persiste con crisis de ausencia y llegamos a los 20, 25 minutos, eso ya es un estado epiléptico. Cuando es un estado epiléptico generalizado es mucho más grave. ¿Cuándo es refractario? Cuando persiste más de 60 minutos a pesar del tratamiento de benzodiazepina y de drogas de segunda línea. Esto nosotros lo veíamos mucho en la guardia del Vilela, que llegaban pacientes, o sea, no era muy frecuente que llegue a un estado epiléptico, pero el refractario lo veíamos porque venía por ahí derivado de algún lado con convulsiones, que en el prehospitalario se había hecho en midazolam o diazepam, y al colocarle una droga de segunda línea como una fenitoína dentro de la guardia seguían convulsivando. Eso es un estado epiléptico refractario. La evolución del pronóstico es malo, porque más tiempo tardamos en revertirlo, más lesiones produce, ¿no? Y la mortalidad en los niños aproximadamente, cuando tienen diagnosticado un estado refractario, es del 3,2%. Es alta. Es la emergencia neurológica más frecuente, y en la Argentina aproximadamente se presentan 20 episodios por cada 100.000 niños. Esto es una estadística que se realizó a principios de año y fue publicada por la SAP. Y entre un 3 y un 7% a largo plazo presentan una morbilidad de un 20%, que quiere decir que van a presentar secuelas neurológicas. Esto está dentro del protocolo que realizó el hospital Vilela este año, en donde
dividen el estado epiléptico en 2 tiempos. En los tiempo 1 y tiempo 2, el tiempo 1 es cuando está con un cuadro epiléptico continuo y tenemos que hacer un tratamiento precoz, que generalmente es entre los 5, 10, 15 minutos, y cuando ya se prolonga, obviamente que aparte es refractario, es cuando tenemos que va a producir secuelas a largo plazo. ¿Por qué se divide en tiempo 1 y tiempo 2? Porque sabemos que estamos, yo te digo, mira, estaba en un estado epiléptico en tiempo 1, o sea, ¿qué quiere decir? Que no pasó demasiado tiempo de que yo hice el diagnóstico del estatus epiléptico. El estado inicial son los primeros 5 minutos que se realiza el tratamiento. Se divide en estado establecido, que son los segundos 30 minutos, estado refractario y estado superrefractario. El estado inicial y estado establecido es lo que hacemos nosotros en el prehospitalario. Esta es la parte prehospitalaria. Si nosotros llegamos a un estado epiléptico en la parte prehospitalaria, los primeros 10 minutos, 30 minutos son los que vamos a actuar nosotros en el móvil, o en el caso que sea en el SAMCO, que te lo lleven enseguida. Cuando ya realizamos tratamiento, ya sea en internación en una terapia o digamos en una internación de cuidados un poco más avanzada, ya estamos trabajando con el estado refractario y superrefractario. Claramente, antes, acá, en los primeros 30 minutos, obviamente si no tenemos un UTIM, un UCIM para internar al niño con cuidados de terapia, tenemos que pedir la derivación. Eso hablando de un paciente que esté en un SAMCO o en una salita o en un hospital que no tenga terapia. Esto es lo que les decía del protocolo secuencial de tratamiento. Para no perdernos, nosotros tenemos tanto en esto como en el politrauma, como en el traumatismo de cráneo, como en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, tenemos que hacer un protocolo secuencial de tratamiento. ¿Qué significa? Tiene 4 partes. Para todas las patologías que requieran urgencia, tratamos de estabilizar al paciente, lo primero que debemos hacer. Segundo, detener la actividad convulsiva en este caso. Tercero, mantener una homeostasis interna para que no vuelva a convulsivar. Y cuarto, tratar las posibles complicaciones. Yo ahora les voy a dividir el tratamiento en estas 4 fases del tratamiento secuencial. ¿Qué vamos a estabilizar el paciente? Cuando recibimos el paciente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la vía aérea, mantenerla permeable, ya sea con la posición, con aspiración, y considerar la inmovilización del cuello si el paciente está convulsionando postraumatismos. La prioridad es la vía aérea, la respiración, la circulación y lograr la estabilización. ¿Por qué? Porque una vez que realizamos el ABC de esto, ¿qué hacemos? Prevenimos secuelas y prevenir las lesiones por posibles caídas y golpes en el caso que tengamos que hacer la contención de un niño que está convulsionando. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que accedimos al paciente, lo pusimos en un lugar seguro, es administrar oxígeno al 100%, porque ese cerebro está haciendo descargas anormales y está hipoxigenando. Colocar un acceso venoso en lo posible y controlar los signos vitales. Ahora me van a decir, sí, andás a ponerle un acceso venoso a un nenito de 1 año. Lo ideal es un acceso venoso. Ahora vamos a ver qué otro tipo de acceso tenemos para intervenir la convulsión. Lo ideal es un acceso venoso. ¿Qué hacemos? Tratamos la hipertermia. Vieron que yo les decía evitar las complicaciones o las causas. Si el paciente está con fiebre, si nosotros por más que le hagamos una medicación anticonvulsionante, si no le bajamos la fiebre, va a seguir convulsionando. Entonces, primero colocamos la medicación para las convulsiones e inmediatamente, si el paciente estaba febril, colocamos la medicación para la fiebre, que endovenosa o intramuscular, lo único que tenemos es dipirona, que se hace a 10 miligramos kilo. Ibuprofeno, ¿por qué? Porque a lo mejor está en el poictal, el pibito se recuperó, nosotros bajamos la temperatura, pero el vía oral
tiene que haber pasado un tiempo y yo ya me tengo que asegurar que el niño está consciente, tiene vía aérea permeable. Lo ideal es hacer un inyectable, ya sea endovenoso si colocamos vía o intramuscular. Lo otro que tenemos que hacer es tratar de hacer la determinación de una glicemia, una vez que está estabilizado el paciente, porque si el chiquito está en hipoglicemia, esto pasa mucho en los lactantes, cuando están en la etapa de, digamos, entre la lactancia y a veces tiene un aporte insuficiente, a veces hacen una hipoglicemia si aparte tienen una virosis sobreagregada. Entonces debemos controlar esto. La segunda parte es detener la actividad convulsiva. La primera fase son los 5 primeros minutos. Perdón, los primeros 5 minutos tenemos que elegir en qué escenario vamos a trabajar con este paciente. Y tenemos dos partes, reitero, la parte extrahospitalaria y la parte hospitalaria. Nosotros en la parte prehospitalaria vamos a utilizar lo que se dice las drogas de primera línea, que son ¿cuál? El diazepam, generalmente de forma endorrectal, el lorazepam sublingual, más que nada en niños más grandes. También se utiliza el midazolam intranasal, que vamos a hablar que no es muy frecuente y es caro, o intramuscular. En caso que persista el niño más de 5 minutos convulsivando, se hace una segunda dosis de la benzodiazepina que utilizamos. No cambiamos enseguida. Eso tienen que tener claro. Si nosotros asistimos y colocamos midazolam, no vamos a ponerle después otra medicación. Volvemos a darle midazolam. O diazepam, volvemos a darle diazepam. Lo ideal es que las drogas, calculemos bien las dosis de droga, porque a veces al administrar dosis subóptimas, ¿qué hacemos? Damos una dosis, colocamos otra dosis, la tercera dosis lo inmunodeprimimos y nos hace el paro respiratorio por una sobredosificación, digamos. La segunda fase comprende entre los 10 y los 30 minutos y ya tenemos ahí un estado convulsivo. Yo acá les puse, una vez que hicimos 2 dosis, tenemos que pasar a las dosis de segunda línea, que no lo vamos a hacer arriba de la ambulancia, claramente. Sí, por ahí quien tiene acceso a una terapia lo puede hacer o a una sala de emergencias en un hospital de mayor complejidad, ¿no? La tercera fase, se reevalúa el paciente y si continúa, que vuelvo a lo mismo, si continúa el paciente, se lo vamos a definir como está en un estado epiléptico refractario. Y luego a los 60 minutos, o el súper refractario. Esto ya tiene que estar, el paciente ya tiene que estar derivado en este caso, porque no lo vamos a poder, digamos, seguir medicando arriba de la ambulancia en estas condiciones, ¿no? Yo después, al final, me preguntan, avanzo y después me hacen las consultas. El diagnóstico diferencial en los pacientes con convulsiones, en los niños, a veces es bastante complejo. Tienen que hacer diagnóstico diferencial con niños con ataques de pánico, cada vez lo vemos más, niños que hacen ataques de pánico entre los 5 y los 11 años, que claramente parecen convulsiones, inclusive empiezan a hiperventilar y hacen desmayos, cefaleas intensas. Hay niños que tienen tics y que se pueden confundir con alguna convulsión parcial, niños con sonambulismo, niños que hacen cuadros de lipotimia, cuadros sincopal. Bueno, las crisis de histeria, eso es viejo, digamos, la crisis de ansiedad, niños con terrores nocturnos, y dejo para el último el espasmo de sollozo. El espasmo de sollozo es un cuadro en el cual el niño empieza a llorar en forma no controlada, que no se puede detener, y hace una apnea profunda, y obviamente hace una pérdida de conocimiento. El espasmo de sollozo, hay diferentes estadios, y los estadios 3 y 4 son tratados por neurología, porque realmente el niño reitera estos episodios y hace cuadros de apnea, y a veces terminan en convulsiones por la hipoxigenación, no porque el espasmo de sollozo vaya a dar convulsiones, ¿no? Es
muy frecuente, generalmente se presenta entre los 6 meses y los 4 años, y esto es muy importante que hagamos una educación sobre esto a aquellos papás y explicarles que el entorno donde pasa esto, el espasmo velloso, muchas veces, ahí dice hay una ambivalencia en sobreprotección y olvido del niño. En realidad es un cuadro que se presenta, depende de las características que está pasando el niño. No se presenta siempre, pero yo he visto unos cuantos y la verdad que asusta muchísimo, sobre todo porque el papá agarra, se lo carga y se lo lleva al hospital, como me pasó una vez a mí, en un privado, que por un espasmo de sollozo el niño terminó con convulsiones, pero por un TEC, por un traumatismo importante, porque chocaron antes de llegar. Convulsiones por trauma, tener en cuenta la edad para pensar en todos los niños mayores de 1 año, es muy frecuente, cuando empiezan a caminar, se caen y con semejante cabeza es lo primero que apoyan. Igualmente, quiero dejarle y tener en cuenta, cuando tienen menos de 1 año y se caen, o aparecen con un traumatismo de cráneo, nunca descartar el maltrato. Esta semana en el CIDE entraron 2 casos de niños caídos de mesa y de huevito, dudosos, y debutaron con convulsiones. Uno, el papá no se había notificado, se había caído, se detectó en la tomografía, y el otro sí porque se le cayó adelante. Pero nunca dejen de pensar en un niño que tiene convulsiones y que es chiquito, tiene un traumatismo de cráneo, en la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se pueden presentar las convulsiones? De forma inmediata, en los primeros minutos, forma precoz, entre la hora y los 7 días, y forma tardía. Ay, Gaby, fíjate que se activó un micrófono, me parece. Las tardías aparecen en el 50 al 60%. Gracias, Cristian. Entre el 50 y el 60% en el primer mes post-traumatismo y el 80% dentro del primer año, las tardías. Esto es frecuente. Pues si no, la verdad que no se cayó, pero tengan en cuenta esto, que muchas veces el traumatismo, la convulsión, la convulsión obviamente se inflama el cerebro, produce disminuye el umbral y una despolarización y se produce. Por ahí no se produjo enseguida. Se produce un cefalohematoma interno y a los 7 días aparece el traumatismo. Y a veces aparecen las tardías, que son muy frecuentes, en el primer mes post-traumatismo. Las situaciones especiales, en realidad dice estatus convulsivo, en realidad las situaciones especiales de convulsiones, de estatus o de convulsiones en los neonatos, aparecen en las primeras 44 semanas postconcepcionales, en los niños pretérminos. Es muy frecuente, obviamente, por una inmadurez del sistema nervioso. Se debe tener en cuenta también las causas, insisto mucho, las causas frecuentes de convulsiones en lactantes, reparar siempre, tener en cuenta la hipoglicemia y la hipocalcemia. Y otra alteración en el medio interno, pero es más intenso, pero lo que más frecuente podemos ver cuando asistimos es por hipoglicemia o por hipocalcemia cuando son más que nada prematuros. El síndrome febril, obviamente ya lo hablamos, y el síndrome de Dravet se los coloqué porque en el hospital hicieron un estudio en donde han encontrado una incidencia un poco más elevada de este síndrome, que es una encefalopatía poco frecuente, pero han tenido 2 o 3 casos en los últimos años, por eso lo pusieron en el protocolo. Se caracteriza por convulsiones afebriles, frecuentemente son muy prolongadas y son fármaco-resistentes, entonces terminan siendo un estatus epiléptico refractario. Bueno, y el estado epiléptico en pacientes con diagnósticos previo de epilepsia, obviamente son aquellos
niños que tienen antecedentes de convulsiones y que eran convulsiones, digamos, atípicas, se transformaron en atípicas y terminaron siendo pacientes que realizan estatus epiléptico. Eso siempre hago hincapié en averiguar los antecedentes. Tratamiento farmacológico. Lo más importante es realizar un tratamiento dentro de los primeros 5 minutos, que es lo que yo les decía, porque más tiempo tardamos, más tiempo tarda en revertir la convulsión. ¿Cuáles son las vías? Endovenosa, intramuscular, vía oral, intranasal, rectal, intraósea. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar la que más fácil acceso tengamos. A ver, vamos de atrás para adelante. Intraósea. Depende del lugar donde estén. Nosotros acá en Rosario tenemos varios centros que están a corta distancia. En toda la provincia de Santa Fe, por ahí tienen un centro de recepción a muchos kilómetros de distancia. Intrarrectal, por ahí no pueden poner la vía endovenosa, un niño con convulsiones, que no cede, o que no tenemos los elementos adecuados, o que arriba de ese móvil no hay un pediatra, o como pasó a mí donde yo vivo, que asisten por primero los bomberos y después los llevan al SANCO. Entonces, en esas situaciones, ¿cuál es la vía más rápida? Por ahí la rectal. La rectal, con una jeringuita pequeña, cargamos el diazepam y le hacemos una vía rectal, siempre teniendo en cuenta que el niño sea pequeño. ¿No? Vamos a tratar de utilizar esta vía cuando el niño es más pequeño para no tratar de acceder a la zona genital de niños más grandes, pero si la vía rectal es la más rápida, la utilizamos. La intramuscular es la más frecuente, porque es de más fácil acceso y de más fácil de colocación y en la que menos dificultad me va a dar para acceder. La intranasal, esto la podemos usar generalmente cuando ya tenemos un niño que viene con un historial de convulsiones y tienen una familia que puede costear el midazolam intrabucal, más que nada. Y la intraósea, reitero, la intraósea se hace si tenemos que asegurar una vía en un niño que no tiene una vía de acceso rápida a una atención un poco más compleja, un lugar más complejo. Yo esto después se lo paso. ¿Qué vamos a utilizar? Las vías que utilizamos: rectal, sublingual, intramuscular, diazepam, lorazepam, midazolam. ¿Qué es lo que usamos frecuentemente nosotros? Nosotros usamos midazolam y diazepam. Ustedes saben que el lorazepam es una medicación que tiene que estar en refrigerada, por lo tanto lo dejamos para las guardias, ya sea SANCO, hospital, alta complejidad. Arriba de los móviles, ¿qué tenemos? Midazolam o diazepam, que son con una eficacia muy alta. El diazepam tiene rectal, tiene una absorción muy buena, casi de un 95%, y bueno, es uno de los más frecuentemente usados. Yo después lo voy a compartir. Las presentaciones dependen de lo que tengan. La presentación más frecuente es una ampollita de 2 mililitros, tiene 10 miligramos. Ahora lo vemos más adelante. Y los picos de concentración, o sea, ¿quiénes actúan más rápido? El midazolam y el diazepam son los que más rápido actúan. Todos tienen una metabolización hepática y todos tienen, el efecto indeseable de todo lo mismo es la sedación, la hipotensión y la depresión respiratoria. Por eso les digo, lo más importante es calcularle, no tener miedo a la dosis, porque si le damos subóptima, como me ha pasado a mí, del miedo, poco a poco la segunda vez le hago un paro respiratorio o una depresión respiratoria. Siempre como consejo, cuando van a una convulsión, aparte de bajarse o de preparar todo aquello, tengan siempre el ambú preparado. Siempre el ambú preparado, porque a veces puede ser que entre la primera dosis haga una depresión importante respiratoria, y el ambú tiene que estar al lado de la cabeza del niño.
Acá lo que les puse es que no se demostró en realidad un beneficio una sobre otra, la medicación en la urgencia. ¿Cuál es lo más importante? Lo mismo que si vamos a intubar. A ver, si no sabemos intubar o tenemos dificultad y tenemos un kit de intubación y una máscara laringea, prefiero que utilicemos la máscara laringea, que vamos a hacer una vía respiratoria permeable más rápida. Esto es lo mismo. No es importante que le hagan una vía endovenosa. Si lo que más fácil de acceso es la intramuscular, vamos con la intramuscular. Si la que más fácil de acceso en un niño más chiquitito es la rectal, vamos por la rectal. Hasta ahí, yo ahora les voy a explicar cómo hacemos la dilución a lo práctico. Como experiencia personal y como consejo, cuando van a una convulsión o les dicen que viene una convulsión, tengan preparada la medicación. Yo cuando iba a una convulsión, yo ya salía y me iba preparando la dilución o calculaba la dilución en una jeringa y calculaba el midazolam, en mi época era el diazepam, pero el midazolam no, sin diluir por si lo tenía que hacer intramuscular. Más o menos calculaba el peso del niño de acuerdo a lo que me decían y ya me lo llevaba preparado. La Liga Internacional de la Epilepsia en el 2015 clasificó al estado epiléptico en convulsivo y no convulsivo. Esto hago mucho hincapié, los síntomas motores, porque incluyen varias formas de presentar las convulsiones. Ya sea tónica, hiperkinética, continua, esto ténganlo en cuenta. Y también clasificó al estado epiléptico como no convulsivo, en donde las convulsiones se presentan como ausencias. Y cada vez más se está demostrado que hay una gran población de niños que las convulsiones solamente se manifiestan como ausencias. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Por qué? Por un deterioro en el aprendizaje escolar. Son niños que tienen ausencias que no se han determinado, que vienen a la consulta a neuro por derivados por psicopedagogos, por acompañantes terapéuticos, por la misma maestra, porque el niño tiene un lentecimiento de la adquisición de todo lo que sea el contexto escolar. También se lo clasifica como conocido y desconocido, y también clasificaron según el correlato que se ve en el electroencefalograma. También se lo clasifica depende si es neonato, si es lactante, preescolar, adolescente. Bueno, y si ya es un adulto, saben que la mortalidad es mucho más alta que en el niño, ¿no? Esto, el Vilela, o sea, el hospital de referencia, si nosotros no hicimos medicación, considera el minuto cero del paciente cuando lo recibe. Si nosotros le llevamos a un niño que no le realizamos medicación, considera el minuto cero de la convulsión cuando él lo recibe. Nosotros le podemos decir, mira, convulsió 5 minutos en la casa y no le hicimos medicación, ellos van a contar el minuto cero de esa convulsión cuando reciben el niño. Eso es lo que se llevó, consensuaron en la guardia. ¿Cómo vamos a accionar en un paciente con una convulsión? Reitero, estabilización inicial, vía aérea, oxigenación. Los primeros 5 minutos son lo más importante. Acceso venoso periférico, glicemia capilar, con el AcuCheck si tienen posibilidad de realizarlo. Y la parte prehospitalaria, que es donde estamos la mayoría de nosotros, utilizamos las drogas. El diazepam o el midazolam. La dosis es de 0,5 miligramos kilodosis, una máxima de 10 miligramos, y el midazolam es un poquito menos, es 0,2 con una máxima de 15 miligramos. Acá es lo que estaba diciendo, el paciente convulsivo, ¿qué le hago? ¿La otra cosa? No, le hacen lo mismo. Si hicieron diazepam, le hacen diazepam, y si hicieron midazolam, le hicieron midazolam. Si están en el hospital, en Sanco,
y tienen lorazepam, lo mismo. La dosis es mucho menor, es 0,5 miligramos kilodosis, con una dosis máxima, ojo que acá la dosis es mucho menor, de 2 miligramos, y le vuelven a repetir el lorazepam. Ahora, si ya estamos en un ambiente hospitalario y tienen posibilidad de ya hacer otra dosis más, ya ahí tienen que, como una crisis recurrente, ya tienen que ir pensando en ir poniendo un goteo de una segunda, las drogas de segunda línea, ¿no? Si es que no cede el paciente. El midazolam, la dosis varía si es intramuscular o intraósea. En la intramuscular es de 0,1 a 0,3 miligramos. Un niño de 1 año, que es las convulsiones más frecuentes, generalmente pesa aproximadamente 10 kilos. Entonces, si nosotros hacemos 10 por 0,3, ustedes así rápido tampoco van a llevar la calculadora, son 3 miligramos dosis. Entonces, si en 1 centímetro tenemos 5 miligramos, es medio centímetro o 0,6 centímetros que lo hacemos en la cola. Ahora, si lo vamos a diluir, para hacer, es lo que yo le decía, me llevaba para hacerle intramuscular o para hacerle endovenoso si conseguía hacerle una vía. Obviamente es más eficaz la vía endovenosa y tenemos que hacer la dilución. Entonces, ¿cómo la hacemos? Ponemos en una jeringa de 10, le ponemos los 3 centímetros de la ampollita de midazolam, completamos hasta 10, entonces ustedes saben que 1 centímetro tiene 1,5 centímetros y le vamos a poner 1 centímetro cada 10 kilos. Eso yo lo paso también y es la practicidad, no tenemos que estar haciendo cuenta. 10, 20, 30, más o menos a grandes rasgos. Un niño de 1 año tiene 10 kilos, uno de 2 tiene 15 kilos, entonces más o menos le vamos calculando. Lo tienen, lo pueden tener en una tablita, lo van mirando cuando van hablando, siempre que no sea un paciente, un médico pediatra el que va a hacer la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hacía los móviles en el servicio privado, yo iba como pediatra en el auto y me mandaban un móvil de adultos y yo le iba diciendo la dosis. Cuando, como bien dijo Jorge, en el 2002, el 30 de junio del 2002, Jorge, comenzamos con el móvil pediátrico. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó, Jorge? 30 de junio. Yo estaba en la secundaria. No seas malo porque vos entraste conmigo. Era un miércoles. Mirá, no me lo olvido más. Era un miércoles. Yo hacía la guardia los miércoles, una de las primeras guardias. Y esto era muy frecuente. Entonces, iban los móviles de adultos y el móvil pediátrico, que en un inicio, para que todos sepan, empezamos haciendo traslados y bueno, después nos popularizamos y empezamos a hacer la emergencia. Y era muy frecuente esto. Entonces llevábamos de un lado para hacer directamente intramuscular y del otro lado para hacer el endovenoso. El midazolam bucal se receta, se indica a los neurólogos cuando son pacientes que tiene un costo alto, insisto, está en el país hace unos cuantos años, vienen unas pollitas, ahora les muestro, tiene una absorción rápida y se receta fundamentalmente a aquellos niños que tienen antecedentes de convulsiones, que son o epilépticos o han hecho convulsiones febriles a repetición. Es una jeringa precargada y se usa en mayores de 6 meses. Se pone ahí, como no sé si alcanzan a ver, se indica en la mucosa bucal, se le aprieta y bueno, viene especificado bien cada cuánto se le da, está por color las cajitas, para no dar confusión. El mismo padre, depende de la edad, van modificando la prescripción, obviamente dada por el neurólogo, pero bueno, la tienen más que clara. El diazepam, lo mismo. La dosis es un poquito diferente, 0,1, 0,3, y esto por ahí en menores de 5 años en forma intramuscular, ¿cuánto le hacemos? 5 miligramos intramuscular, y mayores de 5 años le hacemos la ampolla entera. Yo particularmente la ampolla entera la hago, si la tengo que hacer en niños entre 7, 8, 9 años.
todo niño que pesa más de 30 kilos se le puede hacer una ampolla completa. Ahora, por ahí tenemos un chiquito de 7 años, pero es muy flaquito, tiene 22, 23 kilos, hacerle una ampollita y la verdad que es medio riesgoso por la depresión respiratoria. La ampolla de diazepam, 2 centímetros, tiene 10 miligramos, hacemos lo mismo, pero la dilución es diferente, o sea, la diluimos, 2 centímetros más 8 centímetros de agua destilada y le vamos a hacer 1 centímetro cada 10 kilos. Eso por vía endovenosa. Y si no por intramuscular, si es menor de 5 años, le ponemos casi media ampolla, y si es más de 10 miligramos, más de 5 años, le podemos llegar a poner 10 miligramos. Tengo un colega, compañero, que decía, si me llega a la cintura le pongo media ampolla, si me llega al hombro le pongo polla entera. No voy a decir el nombre de qué. Lorazepam, solamente en el ámbito prehospitalario, que puedan tenerlo refrigerado, se debe pasar lento, esto es fundamental porque si no precipita y la depresión respiratoria es lo primero que va a aparecer. Y puede llegar a tener una absorción muy rápida, y una de las complicaciones del lorazepam en los niños es la taquicardia. Esto es para que sepan, las drogas de segunda línea, no lo utilizamos en el prehospitalario obviamente, difenilidoína, fenobarbital, y si no tiene acceso venoso podemos utilizar la difenilidoína en forma intraósea. El diazepam también se puede usar, el midazolam también, ¿no? El levetiracetam, se los comento, es una de las drogas que se está utilizando, pero más que nada ya en niños que ya están diagnosticados y están estudiados, y se utiliza en niños de más de un mes. No es de etapa ni prehospitalaria ni hospitalaria, más que nada son pacientes ya estudiados, insisto. Se los pongo porque se utiliza mucho en jarabe, que una de las dosis más, de las marcas comerciales más frecuentes es el Keppra. Más de un mes se puede utilizar. Frecuentemente lo usan en niños de más de 10, 12 años por la facilidad del jarabe. Sí hay que tener en cuenta los efectos adversos, que es la irritabilidad y las crisis de agresividad que pueden presentar. Estas son las concentraciones que no se las voy a leer, ni la dosificación, después se las paso para que sepan cómo se da. Bueno, y esto es más o menos lo que yo les decía, que las convulsiones febriles ocurren en una proporción importante en niños pequeños y vuelven a presentarse. La típica se presenta generalmente en menores de 5 años, se puede repetir en el transcurso de esos 5 años, se puede llegar a presentar. El tratamiento profiláctico puede presentar efectos adversos. ¿Por qué les digo esto? Cuando tenemos niños que tienen convulsiones febriles y viven muy lejos, o en el campo, o en un pueblo muy pequeño, o en los parajes, se acostumbra a dar el diazepam como prevención. ¿Qué significa? Todo niño que tiene más de 37,8, 37,7, ya se los dosifica y se le da el diazepam, para que no se produzca la despolarización. El problema de la convulsión febril no es la temperatura elevada, sino es con lo rápido que asciende la temperatura. Por ahí el niño tiene 37 y de un minuto, más o menos de 1 a 10 minutos, empieza a elevarse la temperatura. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el antitérmico al niño con 37,8 y le damos dipirón, ibuprofeno, paracetamol, lo que le demos, y le tomamos a la hora y el chico está con 37,8, no bajó nada. En realidad no es que no le bajó, quizás cuando nosotros se lo dimos estaba en el ascenso térmico. Lo que hizo es mantener la temperatura. Por eso siempre no solamente hay que prevenir con los antitérmicos y el diazepam, sino también todo aquello con los medios físicos. Bueno, ahí les puse un link que está muy bueno para leer, es un artículo actualizado sobre convulsiones.
sobre todo sobre la prevención. Más que nada se hace hincapié en la atención, en lo que hablamos en principio, en definir si es una convulsión, en precisar qué hacer y en actuar. La tercera parte del protocolo secuencial es mantener la hemostasia interna. ¿Qué hacemos? Reiterar, hacer una revisión de todo lo que hicimos. Si está bien la vía aérea, si tiene el acceso venoso permeable, si no lo tiene, si se lo pudimos hacer, controlar la glicemia, porque a lo mejor estaba bien la glicemia, pero el paciente con el transcurso del tiempo hace una hipoglicemia, si el paciente está frío, si teníamos un paciente que ya venía con un cuadro febril, puede tener agregado un grado de deshidratación. Si el paciente está con muchos vómitos, debemos colocar una sonda nasogástrica para evitar que el niño vomite y se nos broncoaspire. Esto es importante porque si no mantenemos el niño estable, tenemos una alta posibilidad de que el paciente o vuelva a convulsivar o no, que no salga de esa convulsión. Y lo último es tratar las posibles complicaciones. Lo mismo, evitar las caídas, evitar las mordidas del paciente, la broncoaspiración. Todo esto va a evitar que tengamos un paciente que llegue a un estado epiléptico o una depresión respiratoria por la medicación. Esto es muy frecuente, la depresión respiratoria por la medicación. Es más, esta semana creo que entró de un hospital de por allá, no recuerdo bien si era de zona norte, bueno, era un niño con una depresión respiratoria que no la hizo en el hospital, sino en la casa, por una medicación inadecuada de diazepam, justamente por la medicación preventiva. La última parte y fundamental es el traslado. ¿Cuándo voy a trasladar yo? Cuando la convulsión es compleja, obviamente ni hablar cuando es un estado epiléptico, cuando tenemos varios procesos febriles, cuando encontramos una exploración neurológica normal, quizás esa convulsión es un debut de un paciente con una MOE y el paciente está febril, obviamente si tuvo un traumatismo, si tiene crisis febriles focalizadas, si es un niño que es un niño secuelar o con un déficit neurológico persistente, que vemos que vieron que cuando yo le dije cómo está post-convulsión, ¿recuperó total, parcialmente o no recuperó? Si es un niño entre 3 meses y es mayor de 6 años, menor de 3 meses y mayor de 6 años, es una convulsión atípica. Si tiene convulsiones febriles que se acompañan de pérdida de esfínteres, acá no lo puse, y si tenemos un paciente en estado de vulnerabilidad, ¿qué significa? Tenemos un paciente que nosotros vamos a ver a un lugar muy alejado, que son las 11 de la noche, que nos ha pasado muy frecuentemente, una convulsión febril. Sí, pero en el lapso que ustedes venían hizo otra. Y es un chiquito que vive en, no sé, a 5 kilómetros del hospital. Ese niño hay que trasladarlo, porque tiene una alta posibilidad de que lo reitere. O un niño que está con una mamá sola, que está fuera de la urbe, o que está o que no tiene posibilidades. O sea, muchas veces vamos a ver un niño acá en Rosario que están con una situación con varios hermanitos, con una mamá sola, que fuimos a las 9 de la noche por una convulsión y que la reiteró, y que vamos a esperar que a las 2 de la mañana nos vuelvan a llamar un pibito convulsivando, que esa mamá no tiene forma de desplazarse sola. Entonces, siempre ver el contexto en donde está ese menor. Cuanto más prolongada la crisis, más difícil va a ser que se revierta. Y se comprobó que las convulsiones que tienen una duración más de 10 minutos tienen una alta posibilidad de que lleguen a 30 minutos. Por lo tanto, es una urgencia neurológica que tenemos que intentar que se da lo antes posible. Con oxígeno la mayoría de las convulsiones se dan. El éxito no va a depender del medicamento que utilicemos, de la droga que vamos a usar, sino de
ordenarlos, de tener un protocolo secuencial, identificar, estabilizar el paciente, decidir qué droga vamos a usar, hacer una revisión, mantener la homeostasis del paciente y obviamente tener claro cuándo trasladar. Ante la duda de si el paciente tuvo convulsiones o no tuvo convulsiones y tenemos dudas, la duda me da a mí un indicio de que yo a ese paciente lo trasladar. Después hablamos de dónde trasladamos y cómo estamos ahora, pero hay que trasladarlo. Ese paciente no lo podemos dejar en domicilio. Esto es lo mismo, cuanto más dura la convulsión, más difícil controlar. Van a decir, qué pesada, cuántas veces que lo dijo. Bueno, lo dije un montón de veces porque si no resolvemos este tema, la morbilidad y la mortalidad de los niños se incrementan. Bueno, esta es la bibliografía que después se las puedo pasar, donde generalmente son las actualizaciones y bueno, escucho y muchas gracias a todos. Bueno, Milce, excelente, Milce, la clase, excelente. Buenísimo. Muy bien, Leda. Muy claro. Si podés, sí. Por ahí, digo, para no subestimar aquellos cuadros de la meningitis fulminante, si podés. Sí. ¿Me escuchás? Digo, algunas cuestiones más allá de la convulsión que a veces pasan desapercibidas, que lo hemos visto en la meningitis fulminante, digamos. Está dentro de los cuadros de las causas infecciosas que nos producen convulsiones. Dame un segundo porque le voy a tener que decir que me conecte en la computadora. Ahí está, porque termina la batería. Una de las causas la meningitis fulminante produce convulsiones. No solamente me va a producir la convulsión, sino que tengamos en cuenta que este niño lo que va a presentar, lo que va a presentar también es una alteración del sensorio previo a las convulsiones, un deterioro del estado general. En realidad es para todo lo, digamos, tenemos que tener en cuenta siempre lo mismo, un niño que no come, que es irritable, que no está reactivo, tenemos que pensar con un proceso infeccioso. La meningitis infecciosa fulminante, aparte de la convulsión, tiene un alto porcentaje de lesiones a nivel vasculares. Todo eso me va a decir... Perdón. Jorge, querido, cerrá el mic porque le acopla, se corta mucho. Perdón, decía que las convulsiones, aparte de producirse por por el proceso infeccioso, se produce por las complicaciones vasculares que produce la meningitis fulminante. Así que eso ténganlo en cuenta. El deterioro de estado general del paciente es muy importante, y por ahí no esperemos una convulsión clara, por ahí como se presentan en niños menores, lo más frecuente es que la convulsión esa sea una convulsión focalizada o que comience con las crisis de ausencia. Y el tiempo de atención de ese niño es fundamental, porque el niño literalmente, lo que nosotros decimos, se incendia, se quema. Yo me acuerdo, cuando hice la especialidad, me ingresó un chiquito con convulsiones, ya tenía petequias, y esa criatura en 24 horas, yo no sé, ¿te acordás, Jorge? Ese nene pasó a terapia y quedó sin manitos y sin piernas, hizo una necrosis de las extremidades en menos de 48 horas. Por lo tanto, la atención del paciente que sospechamos que la causa de la convulsión puede ser una meningitis, ante la duda traslademos, pidamos enseguida la derivación, porque se queman enseguida, en 48 horas. Yo no me lo olvido más, esa criatura
hizo una necrosis de las extremidades superiores e inferiores y tenía lesiones vasculares muy marcadas en la zona abdominal. Che, y ahí, porque a mí me quedó ahí como médico de adulto, le pregunto, en relación a la pregunta que hizo Jorge recién, porque viste, uno dice la convulsión febril, que no es nada, le baja la fiebre y esto, lo otro. ¿Qué debemos hacer si vemos a un chico con una convulsión, que suponemos que una convulsión febril? ¿Qué tenemos que, porque cómo sabemos que esa convulsión febril no es una meningitis? Claro, no, nosotros en realidad la convulsión febril es, te lo dice la madre, en realidad estaba con un cuadro, a ver, la convulsión febril debuta con un niño que está cursando una virosis y capaz que no tenía fiebre y te debuta con la convulsión. ¿Por qué? Porque te hace el ascenso térmico rápido. Ahora vos decís, che, ¿pero una convulsión febril o no es febril esto? ¿Qué es una convulsión por otra causa que no sea febril? En realidad si el paciente está sin fiebre cuando uno llega, después que cede la convulsión, pero está con moco y está con un cuadro respiratorio, vos asumís que es una convulsión febril. Ahora, vos decís, me queda la duda si en realidad una convulsión febril, un chiquito de 3 años, que la verdad que no tiene nada, la auscultación no tiene nada, la madre te relata que no tenía nada, no podés descartar que es una convulsión febril, pero yo me oriento más por una convulsión atípica. Si yo no estoy seguro que es una convulsión febril, yo a ese paciente lo traslado, lo considero como una convulsión atípica. No sé si respondí. Sí, no, pero el tema de evaluar a ese paciente con el tema de las petequias, buscarle, revisarlo, mirarle la boca, eso por ahí es importante. Hola, Emi. Ahí se me quedó tildada. Quizás Jorge. se le apagó la batería. Sí, es fundamental, Cristian. Digamos, la aparición de la petequia es temprano, saber identificar cuando es una petequia, la alteración del sensorio. Hola. Sí, yo te escucho bien. Te decía que aparte, claro, la petequia, aparte de la aparición de petequia, la alteración del sensorio, es rápidamente lo que se presenta. Lo primero que tenemos que determinar es eso, lo que dice Jorge, si el niño está reactivo o no reactivo. O sea, yo en realidad, las convulsiones cuando vos vas, ¿es febril o no es febril? Si no estás, Cristian, seguro que es febril, tenés que trasladarlo. No solamente las petequias, ojo, no solamente las petequias, buscarle las petequias, sino buscar un niño que quizás venía con un cuadro gastrointestinal, que no tiene alteración del sensorio, pero por ahí el chiquito, insisto, está con un cuadro de hipoglicemia porque venía comiendo mal, o la lactancia era escasa, o la alimentación fue escasa, o hizo un par de cuadros de vómitos anteriores y quizás, ojo, eso es importante lo de las petequias. Las petequias en la cara generalmente es por fuerza, por aumento de la presión vascular a nivel digamos, del tronco hacia arriba. Las petequias generalmente de origen infeccioso se presentan en todo el cuerpito. Eso es importante diferenciarlo, porque vamos a ver un pibe convulsivo o un chiquito que hizo un traumatismo, hizo un vómito, o hizo una crisis de llanto, se hizo petequia de tronco superior y encima te hizo una convulsión por un traumatismo, eso también hay que hacer. Tiene criterio de traslado, pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una causa probable infecciosa. Más que nada para cuando arribemos con ese paciente y el personal sanitario que nos esté esperando, mira que este paciente probablemente estamos pensando de causa infecciosa. Ustedes saben que tenemos que hacer todo tipo de profilaxis, no solamente para nosotros que trasladamos, sino para quien nos va a recibir ese paciente y en el contexto familiar. Eso es muy importante. Bien. Vamos a darle alguna palabra a Roxana. ¿Quería hacer una pregunta? ¿Levantaste la mano? Roxana Rizzo. Tiene una pregunta en el chat, Cristian. Bueno, levantó. Ahí Aldana. Abrí el micrófono, Aldana, y preguntá.
Hola, Emilce. Muy buena la capacitación, me sirvió muchísimo. Yo también soy de un pueblo. Me quedó duda con la dilución de los medicamentos de forma endovenosa. Más que nada la cantidad que se administra en pediátricos. Le tengo mucho miedo a los pediátricos. Soy enfermera de adultos. Dana, se lo paso ahora a Gaby después, pues te lo digo, se van a olvidar de nuevo. En realidad es práctico, o sea, el midazolam depende también hay que ver la presentación que tenés, Aldana. El midazolam, viste que la ampolla más frecuente que tenemos, por lo menos en el prehospitalario, es de 3 mililitros, 15 miligramos. Entonces lo diluís. Y el diazepam también, pero yo se los paso después, se pueden hacer un cuadrito. Yo lo que aconsejo es, si van a hacer una atención arriba de la ambulancia y más o menos saben la edad, más o menos calculan, o lo otro es llevar la medicación ya preparada, más que nada. Y fundamental, no utilizar jeringas grandes cuando son pequeños, porque un 0,6 centímetros de midazolam para un niño de 10 kilos, que generalmente es de un año, lo ideal es llevar jeringas pequeñas, no jeringas grandes, porque si se me va un 7, un 0,7, un 0,8 o un centímetro, es mucha la diferencia. Por eso tratemos de llevar las jeringas pequeñas, de 5, de 1. Dale, muchísimas gracias. Perfecto, Evin. Acá hay una pregunta en el chat que la verdad que te pensaba hacerla yo en cuanto a la administración de la medicación por vía rectal. Sí, ¿qué? Y bueno, te sumo ahí porque a mí me era mucho más fácil por ahí cuando no tenemos acceso a las pequeñas vías que tienen sobre todo los bebés más chiquitos, si te toca un chico de mediana edad, pero la pregunta era esa, si es lo mismo rectal, si tiene la misma eficacia que la medicación endovenosa. Y lo que me gustaría que aclare, porque yo tenía preparado, porque siempre llegamos al domicilio y no tenemos con qué hacer la medicación. Entonces, una sondita. En realidad, nada. En realidad, viste, lo rectal, Cristian, tiene todo un tema que no es menor, que es el acceso a la zona genital. Entonces, la vía rectal se trata de hacer en niños pequeños. Y vos decís, che, una sonda, sí, lo puedes hacer con una sondita. Yo muchas veces la hice con la jeringa de insulina, obviamente sin aguja, obviamente, porque no es nociva y el diámetro es muy pequeño, directamente se lo haces. La absorción del rectal, ya sea a nivel de lo que le pongas, el rectal es de 0,5 miligramos kilo. ¿Cómo se lo haces? Generalmente cuando son menos de 5 años y son niños que podés administrarlo, se absorbe enseguida. La absorción a los 2 minutos ya empieza con la absorción. Generalmente le pones 1 centímetro, que son 5 miligramos. Cuando ya son más grandes, le podés hacer la ampolla entera. La dosis máxima es una ampolla en la vía rectal. La eficacia es alrededor del 95% la rectal del diazepam, Cristian. Sí, perfecto. Y el tiempo de espera con la endovenosa, porque vos dijiste espero 5 minutos para repetir la dosis, si yo lo hago rectal, ¿es el mismo tiempo de espera? Mira, el rectal se empieza a absorber a los 3 minutos. La absorción máxima es a los 30 minutos. Entonces, ¿cuánto esperás? Generalmente se espera, es casi igual, entre los 5 y 10 minutos vos lo esperás. Como el rectal, la dosis máxima va a terminar la absorción a los 30 minutos, te conviene esperar 5 minutos, o le hacés la indicación, pero no volvés a hacer una tercera dosis. O sea, tenés que ser muy cauto
porque la absorción es lo que yo te decía, vos le haces una dosis, le pones otra dosis, cuando termina de absorberse, a los 20, 25 minutos, por ahí el pibe obviamente no hace más convulsiones, pero te hace la depresión respiratoria, porque tiene una alta eficacia, casi del 95%, viste, que es importante la rectal. Más que nada, lo que tiene la rectal es la vía de acceso fácil. Claro. Pero, a ver, ponerle, hacerle... Y rápido realmente, porque cuando vos llegás con la ambulancia, si tenés un chiquito, para ponerle un suero por ahí, hasta que lo curás y todo, si tenés una sondita y demoraste 20 minutos en poner la vía, y con eso en un minuto lo tenés con la medicación. Mira, Cristian, generalmente en la práctica, yo hacía particularmente, cuando los niños son pequeños, 3 años para abajo, trataba de hacer endorrectal. Bien. Cuando los chicos son más grandes, vos tenés un glúteo un poquito más formado, te lo tienen y se lo haces intramuscular. Si lo vas a hacer intramuscular, siempre es preferible el midazolam. El midazolam se absorbe rápido, tiene por ahí menor efecto de presión respiratoria. ¿Y cuánto espero? Sí, con el midazolam tenés que esperar. Si le va a hacer intramuscular, tenés que esperar unos 10 minutos. Por lo menos. La eficacia es entre un 90 y un 91% del midazolam intramuscular. Lo podés hacer nasal, que tiene una eficacia mucho más alta. Es del 95%, pero tenés que tener la familia que te lo haya comprado, que haya venido indicada esa medicación, pero el midazolam tiene una eficacia altísima intramuscular. Yo te digo, si vos y el midazolam también, el diazepam también, yo más de 5 años en la cola, siempre hablando que no le podemos poner la vía, obviamente. No se olviden que cuanto más chicos son, más colapso vascular tienen. Nada, pero viste lo que se te complica el chiquito que vos decís, que vos llegás al domicilio. No, está es colapsado. Es difícil ponerle la vía tranquilo, si está convulsivando, es imposible. No, el rectal, por eso yo digo, la eficacia del tratamiento no es la droga, sino en la vía de acceso que vos tenés que hacerlo en los primeros 5 minutos. Bien. Bien. Bueno, hay una pregunta más ahí que no la logro entender bien, pero pregunta alguien si la ampolla de diazepam es unidosis o si es la ampolla común. Lo que estamos hablando es de la ampolla común. No sé qué se refiere con unidosis. No, la unidosis la hacemos nosotros la dosis. Si es una dosis, con eso me quedo o se la reitero. Ah, bueno, pero es la ampolla común. Sí, la ampolla de 2 mililitros, 2 mililitros, 10 miligramos. Bien. Y una sola cosita agregar, si les parece, no sé si están de acuerdo, pero tratar de evitar buscar acceso óseo fuera del ambiente hospitalario. En algún momento había mucho auge cuando había empezado el PALS, con los huesos de pollo, todo eso. Digo, no es recomendable en un contexto fuera de un ambiente hospitalario. No sé qué pensaba vos, Milce, pero... No, totalmente. Mirá, en los años que yo tengo de ambulancia, arriba de la ambulancia, creo que habré hecho 3 intraóseas en todo el recorrido. Una vez en un accidente de circunvalación, realmente si no se lo hacíamos los chicos en día. Y otra vez iba de un tren que estuvo mucho tiempo atrapado abajo del tren. Pero en realidad la vía intraósea no es recomendable, ¿no? Ni para esto ni para otro. Pongamos tal y arranquemos. Ahí viene el chat que pusieron, si a todas las conclusiones se le da oxígeno. Sí, el paciente está con una hipoxigenación porque está haciendo justamente convulsiones porque el metabolismo de esas neuronas están afectadas. Sí, a todas las convulsiones le ponemos oxígeno. Ojo, la mascarita, saben que tiene que tomar la boca y la nariz y controlar la estabilidad de ese paciente, porque si llega a vomitar con la mascarita es más perjudicial. Si es en la urgencia, le ponemos una mascarita. Si ya es un niño que podemos trasladar y tenemos la posibilidad, le ponemos una bigoterita.
Sí, se tornan sumamente irritables los chiquitos después que salen de las convulsiones y encima te lo vamos a trasladar, le ponemos el oxígeno. Yo lo ideal es que si el niño está bien, se ponga la máscara, por ahí no tan cerquita, un poquito más alejada, pero el aporte de oxígeno siempre. ¿Mm? Bueno, perfecto. Che, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Ahí dice, ¿las convulsiones febriles se internan para estudiar? No, la convulsión febril no se interna para estudiar, salvo que sea reiterativa, o se internan, se llevan a la guardia en observación, en el caso que el paciente tenga un contexto especial. Si tiene antecedentes, de un chiquito secuelar, o si dice que no tiene acceso a, digamos, a la atención sanitaria en forma propia. Si vive en el medio del campo y puede internar para observación. Las convulsiones febriles, vuelvo a lo que dijo Cristian, si yo estoy segura que es una convulsión febril, que con un cuadro respiratorio y demás, no se interna para estudiar. Sí, damos todas las pautas para que la mamá esté alerta, que se puede repetir, y bueno, ahí sí, después, lo ideal siempre después de una convulsión febril, aconsejarle a la madre que lo lleve al control pediátrico, clínico, o lo que tenga acceso. Perfecto. Escucha, pregunta para los traslados largos. Si un paciente tenemos que trasladar, es un paciente epiléptico, tenemos que llevarlo a hacer algún estudio y el goteo de fenitoína, ¿está recomendado para ese tipo de traslado? ¿Qué te parece? Depende si ya viene, Cristian. Si viene, en realidad, los traslados ahora como largos nosotros no estamos haciendo. Generalmente un paciente que vos sacás de la institución va con midazolam, va con lorazepam. Si van con fenitoína, ya es una droga de segunda y es medio como raro. Generalmente te llevas el midazolam preparado. Bien, bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Jorge, si querés hacer alguna aclaración. Roberto. No, muy clara, muy contento con la charla de Milce. De mi parte, muchísimas gracias, Ani. Muchas gracias, doctora, muy amable y claro lo suyo. Y gracias por colaborar con nosotros. Gracias, Roberto. Bueno, excelente, Emi, excelente. Bueno, ahora yo después le mando ahí a capacitación el consenso del Vilela y lo de las dosis que vamos a mandar el consenso Lana, del Hospital Vilela y vamos a mandar las dosis. Esta semana vamos a tener creado el link para descarga de material para que puedan leer. Ok.